Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Besaida, mientras él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago, e hizo ademán de pasar de largo. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma, y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Torpes para entender. Así termina el Evangelio de Marcos, refiriéndose a los discípulos, a los que compartían con Jesús, a los que andaban con Él, teniendo tantas experiencias tan cercanas e íntimas, y aún así eran torpes para comprender lo divino. Porque la mente estaba embotada. ¿Embotada por qué? Porque sus sentidos todos eran humanos. Porque su entender era humano. Porque sus miradas eran las miradas de los hombres. Porque hablaban como las personas, como los humanos. Sentían y todo lo veían como los hombres. Y lo que es de Dios se ve, se vive, se siente desde Dios, no desde nosotros. Así vamos a desembotar la mente en la medida en que nos despojemos a nosotros mismos y entremos en el modo divino. La torpeza de nuestro entender va desapareciendo. Y entonces nuestra mente va recibiendo la luz, se va desembotando y va entendiendo y va viendo como tiene que ver y entender en el modo divino. Dice el Evangelio que Jesús se retiró al monte a orar. Es importante, hermanos, la oración. Una oración es el encuentro íntimo con Dios. En esa oración se conocen los secretos divinos. Dios se da a conocer. En esa oración, Él nos da a comprender sus modos, sus formas de actuar. Y entonces vamos entrando en ese ámbito divino y todo lo vamos entendiendo. La luz, la mente se va llenando de luz. Esta luz va inundando nuestra mente, nuestro ser. Y entonces vamos entendiendo a la manera de Dios. Por eso hay que orar siempre. Y para que siempre podamos estar orando, necesitamos vivir en su voluntad. Porque la voluntad de Dios
la que nos pone en una oración constante y permanente. Es la voluntad de Dios la que quita la torpeza al entender, al entendimiento. Es la voluntad de Dios la que da luz a nuestra mente, el conocimiento de esta voluntad de Dios. Por eso a la oración, hermanos, hay que agregarle la constante y permanente formación, pero una formación auténtica, no una formación a medias, que tenga interpretaciones humanas. Y por eso tenemos que dejarnos guiar por aquellos que el Señor ha llamado y ha puesto en ellos este tesoro de su voluntad. Consagrados como sacerdotes, nos ha dado la misión de guiar, de iluminar, de orientar a través de estas verdades a los fieles, para que puedan entender, para que desaparezca la torpeza de su mente, para que la mente se desembote y adquiriendo la luz a través de estas verdades, puedan entonces caminar y vivir en los modos divinos. Lo que le pasó a los discípulos, hoy nos puede pasar a todos. Y a muchos les está pasando la torpeza para entender. Porque si mezclamos lo divino con lo humano, entonces la mente se embota. De ahí, hermanos, la importancia de escuchar solo a Dios y nada más que a Dios a través de los instrumentos que Él mismo ha elegido para tal. Así la mente se va a desembotar y adquiriendo la luz va a ir entendiendo los modos divinos. Madre Celestial, tú nos das el mejor ejemplo para desembotar la mente y el corazón, y es hacer solo lo que Dios nos pida, es decir, conocer su voluntad y vivir en ella tal cual como tú la conociste y la viviste. Que por tu intercesión el Señor nos conceda a nosotros la gracia de poder desembotar nuestra mente a través de la oración y de la formación constante y permanente en estas verdades de la voluntad de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.